Buenas tardes, mi nombre es Gilbert Alberto Nivel Vázquez, estudiante de la carrera de Psicología y estudiante de la materia de Psicología General 1. Hoy venimos a hacer una pequeña charla sobre la conversación de uno de los neurólogos que fue invitado para las conferencias de BBVA, donde se habló sobre los temas del cerebro. Comenzamos por la parte donde podríamos decir que es lo esencial, que es la base de cada profesional que deberíamos de tener a la hora de trabajar con un paciente. Obviamente es de forma obligatoria. Todos aquellos que estamos relacionados de una forma con la medicina directa o indirectamente deberíamos proporcionar al sujeto la forma de que él pueda mejorar cualquier tipo de síntomas que tenga. Sería siempre lo primordial. También podemos ir por otra parte, que es la más esencial a la hora de trabajar con el sujeto, que es el sentir empatía por la otra persona. Es decir, que nos deberíamos colocar en el lugar de nuestro paciente para comprender a profundidad y saber cómo se siente para trabajar desde ahí. Ojo, hay que tener algo en claro y no es involucrarnos personalmente con el paciente. Tendríamos que involucrarnos con él laboralmente, no llevarnos también los problemas a la parte personal de cada uno de nosotros, ya que ahí tendríamos un impacto más, por decirse, un impacto poco ético a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Otra de las cosas que podríamos desmentir en este avance es lo que dice el neurólogo, que es sobre el mito del 10%. Este mito de que utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro es absolutamente un invento y una malinterpretación que se ha llevado a cabo de algunos tipos de elementos que fueron hechos por ahí en las décadas en 1900 y principios del 2000, donde fueron creados un par de artículos donde se suponía y creía que se trabajaba así, pero simplemente fue un trabajo que fue hecho con esos recursos, y esos pensamientos de momento no debemos encajarnos ahí. Tenemos que trabajar siempre adelante y no quedarnos con lo del pasado. El pasado es para aprender, para ir mejorando. Así que sería una idea poco racional, sabiendo ya todo lo que hemos tenido en el proceso y hemos aprendido para la hora de trabajar. Así que tenemos que desmentir esto que se dice que trabajamos con el 10%, porque tenemos que utilizar el cerebro para absolutamente todo. Todo es todo, de forma involuntaria o voluntaria. Otro tema que también podemos tocar es el hecho de las partes donde se vio en la revista que nombra el neurólogo, que vendría siendo que en dicha revista se logra apreciar que más del 40% de las personas de este planeta, no es del país sino del planeta entero, sufre algún tipo de trastornos neurológicos. Esto se podría traducir en que tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque estaría llevando casi la mitad de la población. Entonces, uno de los riesgos que podemos disminuir es teniendo buenos hábitos. Estos hábitos no es nada del otro mundo, es algo simple como dormir temprano, tener una buena alimentación y hacer un tipo de deporte, ejercicio, algo que nos mantenga en movimiento, reduciendo así las probabilidades de sufrir algún tipo de estos problemas neurológicos. Uno de los mayores problemas vendría siendo el Alzheimer, que, como dije anteriormente, se reduce implementando estos pequeños hábitos diariamente. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, ya que no es algo que vengamos haciendo hoy, sino que es algo que se remonta desde los tiempos socráticos, en los cuales se tendría que mantener unos buenos hábitos y no los hemos llevado a cabo, porque hoy el sedentarismo está dominando prácticamente todo el movimiento.
En conclusión, podríamos decir que estamos en uno de los mejores momentos para la parte del aprendizaje neurológico, donde estaríamos trabajando cada espacio. ¿Por qué? Porque este es el momento donde se ha desarrollado la mayor tecnología para trabajar en ello. Hemos sabido aún más sobre estos temas, cuales que podríamos decir que anteriormente se creían también que habían espacios específicos para cada parte de movimiento o de trabajo del ser humano. Por decir, la pequeña parte izquierda trabajaba la parte del habla, cuando generalmente hemos descubierto que no es así, porque esto se divide en distintas partes del cráneo, y esto es del cerebro, perdón. Y es algo que podríamos decir que es donde vemos que no se refleja en solo una parte. Por eso hay momentos que cuando una persona, un sujeto, le ocurre algún tipo de problema en la parte del cráneo, que tenga que tener un pequeño golpe en la parte del cerebro, a veces terminan con algún tipo de cierta forma discapacidad. Puede ser al hablar, puede ser al formar frases, puede ser al recordar, porque son elementos que son divididos, no es un conjunto que está en un solo sitio, sino que se divide en el cerebro por distintas partes, lo cual es algo sorprendente, como vemos que distintas partes del cerebro trabajan para elaborar entre todas una pequeña cosa, como lo podría ser el hablar. Algo que debemos tener en cuenta también es la forma en la que hemos empezado a trabajar. Se ha visto que ya no simplemente se remonta al trabajo manual del ser humano, sino que también se implementa la tecnología, por lo cual también ha hecho que demos un plus en el avanzar cada día y ir aprendiendo más sobre estos tipos de la neurociencia, lo cual es una base importante en la cual tenemos que ir descubriendo y colocando nuestro empeño para ir mejorando obviamente cada parte, porque tenemos que siempre ir hacia adelante e ir eliminando esos mitos que se van creando o se van divulgando o malinterpretando de algún tipo de artículo que hemos creado o que se haya creado en el transcurso del tiempo. Este es mi análisis de Jesús Porta de todo lo que se conversó en esa pequeña conferencia, y sin más nada que decir, me despido y como siempre averigüen, busquen sus propias conclusiones, analicen también e investiguen a profundidad. No solo se queden con lo que yo digo, siempre investiguen más. Muchas gracias, me despido.